Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial. Mi nombre es Boyan Pérez Stefano, antropólogo, investigador de la Dirección de Proyectos y especialista en temas de movilidad y seguridad vial. En esta oportunidad les queremos hablar de lo que es, de la importancia y qué significa para la seguridad vial el uso del casco de protección en el caso de las personas que viajan en bicicleta. Es normal que utilicemos la bicicleta, sobre todo como lo hemos visto en otras oportunidades, en ciertas comunidades del país, Punta Arenas, Pocosí, Liberia, Cañas, otras comunidades, que la bicicleta es un medio de transporte de amplio uso por toda la población, hombres, mujeres, menores de edad, mayores de edad, para cualquier actividad diaria. En otras circunstancias, creo que casi todos y todas han tenido una bicicleta en algún momento de su infancia, con la que hemos aprendido no solo a andar en bicicleta, sino a divertirnos en muchos espacios. En nuestras infancias, hace ya algunas décadas, era poco común que se asociara el uso de equipo de protección cuando andábamos en bicicleta. Normalmente nos daban la bicicleta, nuestro papá, mamá, primos, etcétera, nos montábamos y listo, ahí aprendíamos a los golpes. En tiempos recientes es mucho más común ver que aún a los menores de edad se les acompañe el uso de la bicicleta de equipo de protección, tanto rodilleras como coderas o algunos otros implementos, pero sobre todo un casco de seguridad. ¿Por qué? Porque como lo hemos discutido, la cabeza es la parte más sensible, más delicada y de mayor exposición a sufrir lesiones graves en caso de una caída o de un atropello por parte o una colisión por parte de algún vehículo. Por ello, vamos a hablar un poco de qué es un casco de seguridad para ciclistas y por qué un casco de seguridad es importante para protegernos, sobre todo en la cabeza, y además, cómo podemos distinguir un buen casco de seguridad en el caso del uso de la bicicleta. Sabemos que muchos de los ciclistas, y es muy común verlo hoy día en nuestras carreteras, que utilizan la bicicleta con fines más recreativos, con fines más deportivos, pues utilizan prácticamente toda la indumentaria de protección y sobre todo cascos de muy buena calidad. Pero en las personas que utilizan la bicicleta más como un medio de transporte, como una forma de moverse en su uso diario, en sus necesidades diarias, esto no resulta tan común. Sin embargo, en ambas situaciones, la exposición al riesgo de sufrir un siniestro vial o un accidente de tránsito es igualmente elevado y sobre todo si estamos utilizando la bicicleta en espacios urbanos, en vías donde hay mucho carro, en donde hay muchos vehículos y otros tipos de usuarios, es todavía más importante que tengamos un adecuado casco de seguridad, no por otra cosa, sino porque siempre estaremos expuestos a que ocurra ese accidente de tránsito y en tal caso, o una caída por ejemplo, lo mejor es que tengamos la parte más sensible de nuestro cuerpo, que es la cabeza, lo mejormente protegida que pudiera proporcionarnos un casco de seguridad. Ahora bien, este casco que tengo en mis manos es de lo que tal vez más comúnmente se encuentran en la calle y ven entre otros ciclistas. Este es un casco que se llama un casco para ciclistas de ruta, que son precisamente aquellos usuarios de bicicleta que lo utilizan para hacer largos recorridos con fines recreativos o con fines deportivos. Por supuesto, hay una enorme, altísima gama de cascos de seguridad, dependiendo mucho del tipo de ejercicio o el tipo de práctica del ciclismo que se quiera utilizar. Sin embargo, por las condiciones que tenemos en el país y el tipo de casco que comúnmente se puede asociar al uso de la bicicleta, vamos a hablar básicamente de dos. Este que es el casco de ciclistas de ruta y el casco que sería el casco ciclista pero de uso urbano, que tiene ciertas diferencias y ciertas características que mejor protegen la cabeza del usuario dependiendo de para qué utiliza su bicicleta. En el caso de estos cascos de ciclistas de ruta, que también son los más comunes, debemos decir que se componen básicamente de dos partes centrales que tienen su lógica. La primera es que siguen un modelo que se llama eMOLT. Es una tecnología implementada desde hace más de 40 años que lo que define es básicamente la forma del casco y los dos principales elementos que brindan esa protección a la cabeza de las personas. El primero es este forro plástico. Ese forro plástico es precisamente el molde que le da la forma a un casco de ruta. Y la parte interna, que es esta, que podemos decir que es un tipo de estereofón que se llama poliestireno,
Este poliestireno es el que se le inyecta a la parte plástica y le da finalmente esa forma y ese grosor al casco de seguridad. ¿Cuál es la importancia? La importancia de esto es que en caso de una caída o una colisión en la cual nuestra cabeza impacte el suelo u otro vehículo o un objeto fijo, la mayor cantidad de la fuerza de ese golpe sea absorbido por el casco. Por eso, cada una de estas dos partes externas y fundamentales son las que juegan el papel central en la protección de la cabeza en caso de un accidente. ¿En qué sentido? Al recibir el golpe, en vez de que el golpe lo reciba directamente nuestro cráneo y los demás órganos que implican o componen nuestra cabeza, lo recibe el casco. El primer impacto lo recibe precisamente esa carcasa de plástico, digámoslo, que está recubriendo el exterior, pero lo absorbe precisamente ese poliestireno o esa forma, ese relleno en forma de estereofón que ustedes pueden observar, y es el que absorbe la mayor cantidad de la fuerza que se desprende de esa colisión o ese golpe que pudiéramos recibir por una caída en carretera, lo que permite que a nuestra cabeza, o sea, al cráneo y al cerebro principalmente, llegue una cantidad de fuerza muy inferior a la que estaría llegando si nuestra cabeza golpeara de forma directa el objeto, el vehículo o el suelo por habernos caído. Entonces, la lógica y la dinámica de ese casco es precisamente esa: recibir el golpe, que no sea de forma directa en la cabeza, absorberlo por el poliestireno y ese relleno que tiene y dispersarlo por la totalidad del casco sin que se ponga en riesgo el resto de nuestros órganos vitales, sobre todo la estabilidad del cerebro y de la cabeza. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un golpe en la cabeza, aunque sea un golpe a baja velocidad, un golpe sin tanta fuerza, puede generar severas lesiones a nivel de cerebro o a nivel de alguno de nuestros otros órganos, y que por tanto suframos lesiones graves de momento o inclusive permanentes a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, la mayoría de cascos de seguridad para ciclistas de ruta como estos están pensados, hay que decirlo, estos cascos están pensados sobre todo para circular a cierta velocidad en carretera, o sea, precisamente para ciclistas con fines recreativos o deportivos que lo que hacen es un ejercicio en carretera y por tanto van, digamos, con cierta previsión de las situaciones de riesgo que pueden sufrir en una carretera, o sea, que van antecediendo que es muy probable que puedan tener una caída, una colisión o una mala maniobra que les provoque un accidente. Y por eso, en gran medida, ese casco de seguridad lo que protege es ese tipo de usuario, o sea, la probabilidad de que yo tenga un accidente por caída sobre todo y que me proteja la cabeza. Por eso la mayoría tiene este tipo de aberturas o agujeros que lo que ayudan es a la ventilación. Sin embargo, este casco no es muy útil para el tipo de riesgos que asumimos si somos más bien ciclistas urbanos, o sea, que si nos movemos como ciclistas dentro de la ciudad, ya no con fines recreativos, sino para ir al estudio, al trabajo, a hacer mandados, compras o cualquier otra actividad que sea de nuestro uso cotidiano, y para lo cual usemos la bicicleta como medio de transporte. ¿Por qué? Porque normalmente los ciclistas urbanos están moviéndose con fines precisamente más cotidianos y por tanto están más expuestos a situaciones de riesgo que son precisamente más cotidianas, como por ejemplo la colisión en una intersección, el chocar con otro vehículo que está estacionado, una puerta mal abierta por parte de un conductor o el acompañante de un conductor en un vehículo que esté mal estacionado. O sea, hay una gran cantidad de situaciones de riesgo que ocurren precisamente dentro de espacios urbanos o dentro de la ciudad. Por eso, ese casco no protege todo lo que debería o puede proteger otro tipo de casco, que es precisamente ese casco urbano del cual hemos estado mencionando, cuya protección, como pueden verlo, busca definitivamente resguardar más ciertas partes del cuerpo que podrían estar más expuestas a accidentes que ocurren en espacios urbanos, sobre todo por colisiones con otros vehículos, como es la protección del cuello, de las cervicales y sobre todo de las partes laterales. Inclusive algunos de los cascos urbanos tienen protección para la mandíbula, lo cual también asegura que en caso de una caída o un choque con otro vehículo se pueda proteger la mayor parte de nuestra cabeza, la mandíbula, la boca, los dientes, pero en especial lo que es el cuello y las cervicales, algunas de las partes más sensibles y que muchas veces generan algunas de las lesiones de mayor gravedad. Por eso es muy importante
que sepamos elegir el casco de acuerdo al tipo de actividad que vamos a desarrollar. Si nuestro interés es un uso de la bicicleta más con fines recreativos, o sea, hacer largos recorridos en carreteras abiertas, donde inclusive alcanzaremos importantes velocidades, se recomienda este tipo de cascos o todas las demás variables que hay en cascos deportivos y que ustedes pueden encontrar en cualquier parte del mercado. En cambio, si la bicicleta la estamos utilizando más que todo para una forma de movernos dentro de la ciudad, dentro de los espacios urbanos, debemos buscar un casco más adecuado que nos brinde mayor protección ante el tipo de accidentes a los que podemos estar expuestos en esa movilidad que estamos desarrollando. Por supuesto, hay otros elementos muy importantes de tomar en cuenta a la hora de escoger un casco. Hay cascos cuya forma y tamaño es básicamente talla única, o sea que se ajusta a cualquier tamaño de cabeza. Sin embargo, la mayoría de cascos tienen también tallas, que es muy similar a lo que pasa con los cascos de motocicleta. No cualquier casco de motociclista se adapta o se ajusta o es el adecuado a la cabeza que cada uno de nosotros tiene. Algunos tenemos cabezas más grandes, otros tienen cabezas más pequeñas y así mismo van las tallas de los cascos. Van de talla S, M, L, XL, etc. Y normalmente eso se mide a través de lo que es la circunferencia del cráneo. Esas medidas pues realmente son muy fáciles de tomar. Ustedes pueden buscar ahí en internet cómo medir la circunferencia de mi cráneo para saber cuál es el casco o la medida del casco que mejor se ajusta a la dimensión de mi cabeza y ahí podrán ver cuáles son las recomendaciones de acuerdo a los centímetros que tenemos de circunferencia en nuestro cráneo. El casco, eso sí, no nos debe quedar tallado. ¿Por qué? Porque también parte de la lógica del casco es que el impacto no tenga en ningún momento, o lo menos posible, contacto con nuestra cabeza. Si usamos un casco muy tallado, además de que puede ser incómodo y que nos puede generar mucho calor en ciertos entornos, asimismo pierde efectividad porque si recibimos un golpe, posiblemente parte de la energía, de la fuerza de ese golpe, termine transmitiéndose a nuestra cabeza y con el riesgo de sufrir lesiones graves. Por ello, el casco tiene que tener cierta holgura, o sea que se mueva libremente en nuestra cabeza, pero no tanto como para que él mismo se nos zafe o se suelte por sí solo o en caso de un accidente pues no surta todo el efecto de protección que esperamos de un casco en las condiciones adecuadas. Muchos cascos también por supuesto tienen estos implementos que son mecanismos de ajuste, sobre todo los cascos que son talla única, con lo cual permite pues tal vez ajustarlo unos centímetros más, unos centímetros menos, de acuerdo al tamaño de la cabeza, para que precisamente el casco tenga toda la adherencia segura que ocupamos como usuarios. En un casco de calidad, en un casco que realmente brinde protección a la cabeza, esta parte, que es la del ajuste, es una parte modular. ¿Qué significa? Que no está completamente pegada al poliestireno. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo con nuestra cabeza y el cerebro. Dentro de la cabeza tenemos el cerebro y sus diferentes partes, pero como posiblemente lo habrán visto ya en las clases de ciencias, nuestro cerebro no está completamente pegado a nuestro cráneo, sino que flota en lo que llamamos un líquido especial que es el que permite generar una pequeña bolsita entre el cráneo, que es la parte dura, y el cerebro. ¿Con qué fin? Con el fin que si recibimos golpes en la cabeza por cualquier actividad o un movimiento brusco de la cabeza, el cerebro que pueda moverse tenga ese espacio para moverse entre ese líquido y así evitar el contacto con el cráneo, que muchas veces ese contacto con el cráneo puede generar lesiones. Ahora bien, en caso de un accidente, un siniestro vial, obviamente esas fuerzas que se desencadenan y que generan movimientos bruscos o impactos fuertes en el cráneo, generalmente hacen que también el cerebro se mueva dentro del cráneo y muchas veces las lesiones más graves suceden porque el cerebro, golpea de manera incontrolada la cavidad del cráneo, sufriendo lesiones de gravedad que se pueden transmitir a través de hemorragias internas o a través de lo que es la hinchazón del cerebro por el traumatismo que está sufriendo. Y entonces un casco de calidad genera exactamente la misma función. Esa parte del ajuste no va completamente pegado a esta parte como estereofón, al poliestireno, para permitir que en caso de una caída o un golpe fuerte, la cabeza
genere el mismo efecto que el cerebro dentro del cráneo, o sea, no haga contacto directo con el poliestireno y más bien le permita que el golpe sea absorbido por la carcasa y el contacto sea cada vez el mínimo. Por supuesto, otro elemento también fundamental son las correas de ajuste, que tienen que ser correas que tengan la suficiente resistencia para que en caso de una caída o cualquier otra colisión, pues resistan y no se desprendan y por tanto el casco se desprenda, pero que también sean de fácil manipulación y le permitan a la persona soltarlos, ajustarlos, regularlos, para que se puedan adaptar a la estructura de nuestro rostro y de las demás partes de la cabeza. ¿Por qué? Porque estas correas, si bien tienen que sujetar el casco, también tienen que permitir que la cabeza, el rostro y la parte de la mandíbula se ajuste precisamente a todo lo que es esa estructura del casco. ¿De qué manera? De tal manera que quede lo suficientemente ajustado, pero dejando un espacio que debe ser de por lo menos un dedo, aquí en la parte de la barbilla, que le permita a la persona tanto mover libremente la cabeza como abrir o cerrar libremente la boca. Caso contrario, no solo incomoda, sino que también en caso de una colisión, de una caída u otro tipo de siniestro vial, puede ayudar a generar lesiones de gravedad por la rigidez de la estructura que estamos utilizando en el casco. Como ven, hay muchísimos elementos que tomar en cuenta a la hora de escoger un casco de seguridad. Y sobre todo, y lo más importante es que entiendan que cada uno de los elementos tiene una lógica. Por ejemplo, esta lógica del plástico en la cobertura, ¿cuál es su función? Su función es que si la persona cae, eso le permita resbalarse sobre la superficie y no quedarse clavado o pegado, lo cual puede generar severas lesiones a nivel de las cervicales, a nivel del cuello, a nivel de otras partes, sino que permite un resbalar, por decirlo así, sobre la superficie y que el impacto sea más distribuido. Ya hablamos de la función del poliestireno, como de las tiras o de los ajustes, pero sobre todo, y lo más importante, es que valoren y verifiquen que tiene algún respaldo de certificación, porque lo barato puede que nos salga muchísimo más caro en caso de que tengamos un siniestro vial, una caída o cualquier otra situación de riesgo en carretera que nos exponga a severas lesiones a nivel de nuestra cabeza. Muchísimas gracias y para cualquier información adicional pueden contactarnos en la dirección de proyectos del Consejo de Seguridad Vial o buscar toda la información disponible a través de este programa con el Ministerio de Educación y otras fuentes que pueden encontrar fácilmente en Internet. Muchas gracias.